Hola chicos, buenos días, espero se encuentren bien el día de hoy. Vamos a tocar un nuevo temita. La clase pasada, ayer, vimos acerca de las fuentes del derecho, si ustedes recuerdan. Hablamos que hay tres fuentes del derecho, ¿no? Las reales, las históricas y las formales, ¿no? Y yo les hablaba que las históricas son documentos antiguos, etcétera, etcétera, que han inspirado al legislador para crear norma hoy en día. Las reales, hablamos de que son también aquellos acontecimientos que de alguna manera reforman, crean una norma jurídica, como por ejemplo el movimiento LGBTI, el movimiento del empoderamiento femenino, bueno, etcétera, etcétera. Pero también hablamos de una muy importante y es la que voy a tocar hoy, que son las fuentes formales, y les decía que son los procesos internos que sigue cada país para crear una ley, una norma jurídica, ¿verdad? Entonces de eso vamos a hablar hoy, del proceso formal, es decir, de la fuente formal en México, del proceso formal que se sigue en nuestro país para crear una norma jurídica, de tal manera que si México, por ejemplo, en este caso, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se volvió a reformar el artículo 3 constitucional. El proceso que se sigue para reformar el artículo 3 constitucional o para presentar una iniciativa de reforma es el mismo que les voy a presentar. Si se quiere crear una nueva ley en materia educativa, es el mismo proceso que les voy a presentar que se tiene que seguir. Este proceso se le conoce en México como proceso legislativo. La palabra legislar viene de crear una norma o crear ley o crear derecho, ¿verdad? Este proceso legislativo en el país, en otro país es totalmente distinto. Aquí en el país consta de 6 etapas básicas. La primera es la iniciativa, la segunda es la discusión, la tercera es la aprobación, la cuarta la sanción, la quinta la publicación o promulgación y la sexta la iniciativa de la vigencia o iniciación de la vigencia. Vamos a hablar de cada una de ellas. La primera etapa, que corresponde a la iniciativa, consiste precisamente en ese derecho que tienen ciertos actores en el país para poder iniciar un proyecto de ley, para poderle presentar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Legisladores, si es que estos no son los que presentan la iniciativa de ley, un proyecto, ¿verdad?, en el que ellos pretenden crear, reformar una o derogar, es decir, quitar una nueva ley o una ley ya existente. Este derecho le pertenece a ciertos actores en el país. Le pertenece al presidente de la República. El presidente puede crear una ley, puede reformar una ley, es decir, cambiarla, puede derogar una ley, eliminarla. Le pertenece también a la Cámara de Diputados y Senadores, al Congreso de la Unión. Ellos también pueden crear, derogar o reformar normas. Le pertenece también a la legislatura de los estados. La legislatura de los estados son precisamente el Congreso de cada estado, el Congreso interno de cada estado. Por ejemplo, en Tuxtla nosotros tenemos un Congreso que está formado por diputados y senadores que pertenecen a ciertas legislaturas, es decir, a ciertos distritos de todo el estado de Chiapas, ¿verdad? A ellos también les pertenece el derecho de crear, reformar o derogar una norma jurídica, y finalmente al 0.13% de la lista nominal de electores. Es decir, si nosotros como ciudadanos quisiéramos crear una norma jurídica, derogarla o reformarla, estamos en todo nuestro derecho de presentar la iniciativa, es decir, la solicitud para hacer esta creación, derogación o reforma de una norma jurídica. ¿Cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir? Entre muchos, los requisitos que tenemos que cumplir es que esta norma, esta iniciativa que vamos a presentar, esté respaldada por el 0.13% de la lista nominal de electores, es decir, de el total del total de personas que votan en el país o que tienen credencial en el país,
que tengamos un porcentaje del 0.13%. Bueno, ya vimos que es la iniciativa, ya vimos que la iniciativa es la solicitud para que una norma sea creada, sea derogada o sea reformada. Ya vimos que le pertenece este derecho al presidente, al Congreso de la Unión, a la legislatura de los estados y al 0.13% de la lista nominal de electores. Supongamos que ya hay una iniciativa. Mi iniciativa en este caso va a ser un ejemplo. Yo propongo de iniciativa que se reforme el artículo 3º constitucional por alguna razón, ¿no? Segunda etapa del proceso legislativo. Ya tenemos la iniciativa. Ahora vamos a llegar al punto de la discusión de la iniciativa. Dentro de la discusión de la iniciativa hay dos cámaras. Hay una que se llama Cámara de Origen y otra Cámara de Revisora. Todas estas dos cámaras pertenecen al Congreso de la Unión. Puede ser diputados o senadores dependiendo de qué cámara le dio origen a la norma y qué cámara está revisando la norma, ¿no? Entonces, empieza el proceso de discusión. Dentro del Congreso de la Unión se empieza a discutir si la creación de la norma es viable, si la reforma de la norma es viable o no, si hay que derogarla o no hay que derogarla, cuáles serían sus pros, cuáles son sus contras. Un ejemplo, cuando ustedes van a tomar una decisión, ¿no? Les voy a poner de ejemplo cuando decidieron estudiar en la Universidad del Tacaná. Yo creo que tenían otras opciones, sin embargo, discutieron, no sé si con sus papás, con ustedes mismos, con sus hermanos, cuál era la opción más viable, cuál era la opción que más le beneficiaba y en virtud de ello tomaron una decisión. Lo mismo pasa en la norma jurídica o en la creación de leyes. Se discute entre la Cámara de Origen, se discute entre el Congreso de la Unión, cuáles son los pros y los contras de las leyes. Una vez discutido el proyecto, ese proyecto empieza la etapa de aprobación, ¿no? Supongamos que ya lo discutieron el Congreso de la Unión, la Cámara de Origen y la Cámara Revisora. Entonces ese proyecto se concluye que es viable, que va a otorgar beneficios al país y se aprueba la iniciativa de ley. Una vez aprobada la iniciativa de ley, sigue otro proceso, que es la sanción, ¿sale? La sanción es un derecho que le pertenece exclusivamente al Ejecutivo Federal, es decir, al Presidente de la República. ¿Y en qué consiste? En que una vez aprobado por la Cámara de Diputados y Senadores un proyecto de ley o una iniciativa de ley, se remite al Presidente de la República. La tiene que revisar, tiene que verificar que las ventajas que le está diciendo el Congreso de la Unión sean verdaderas, que efectivamente esa ley se necesite, y una vez que la ha revisado cuenta con dos opciones. La primera es que dentro de la revisión que él hace también la aprueba. A eso se le conoce como sanción y hay ciertos requisitos para que se lleve a cabo. Una vez remitida una iniciativa de ley al Ejecutivo Federal, cuenta con 30 días para devolverla o para devolverla a la Cámara de Diputados o Senadores, es decir, al Congreso de la Unión. Si la devuelve, esta norma, si la devuelve con observaciones, es decir, con correcciones, la iniciativa de ley se declara no sancionada. Ojo. Pero si no la devuelve dentro de esos 30 días, automáticamente se declara sancionada y por ende el presidente tiene 10 días más, 10 días siguientes, estos son 10 días hábiles para publicar la ley. Ojo, hace ratitos les puse el ejemplo de que no la sanciona, la devuelve. ¿Cuál es el proceso? Si dentro de los 30 días el presidente de la República devuelve la iniciativa de ley con observaciones, esta ley regresa a la Cámara de Origen y en la Cámara de Origen se vuelve a revisar la ley
pero si la ley es aprobada por las 2/3 partes del total de la Cámara de Origen, ya no se devuelve al Ejecutivo, ya se devuelve a la Cámara Revisora. Si la Cámara Revisora la vuelve a checar la ley y decide que es viable, entonces la Cámara Revisora cuenta, en ese caso, con la facultad para sancionar ellos la ley y por ende publicarla a ellos. Sin embargo, si no es así, si estamos en el segundo supuesto, que la ley se declara sancionada por el Ejecutivo, por el presidente, él es el encargado de publicarla. Nos vamos a la quinta etapa, la publicación. Bueno, la publicación consiste en darle a conocer a los gobernados la norma que tienen que cumplir, ¿no? Se publica generalmente en un instrumento que se llama DOF, Diario Oficial de la Federación, que es como un periódico prácticamente en el que se publican ciertos decretos presidenciales, ciertas normas que se tienen que cumplir. Ahora bien, la sexta etapa es la iniciativa de la vigencia o la iniciación de la vigencia. En cuestión de México, la iniciativa de la vigencia puede ser de dos formas. Puede ser sincrónica o puede ser sucesiva. La sincrónica es cuando entra en vigor para todos, cuando la norma entra en vigor al mismo tiempo para todos los gobernados. Un ejemplo de esto es, supongamos que creamos una norma en materia educativa y como fecha de publicación de la norma yo pongo 10 de agosto. Y en el mismo decreto yo digo, esta norma entrará en vigor para los mexicanos a partir del 10 de agosto de 2020. A partir de esa fecha, para todos sin excepción, entra en vigor la ley. Todos tienen que cumplir la ley a partir del 10 de agosto del 2020. La segunda es la sucesiva. La iniciación de la vigencia de forma sucesiva va entrando de manera paulatina en vigor dependiendo de ciertas situaciones. Primeramente, una vez publicada, la norma va a entrar en vigor 3 días después de su publicación y se va a aumentar un día más por cada 40 kilómetros de distancia. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que la norma fue publicada el 6 de mayo, ¿no? Entra en vigor 3 días después. Entrar en vigor quiere decir que va a ser obligatoria a partir de esa fecha, ¿sale? 3 días después sería el 9 de mayo, ¿sale? Y yo digo, en la Ciudad de México, yo digo, por cada 40 kilómetros de distancia se aumenta un día más. De la Ciudad de México a Pachuca, supongamos que hay 40 kilómetros de distancia, entonces ya no en Pachuca no entra en vigor esa ley el 9 de mayo, entra el 10, y así en otra ciudad que tenga otros 40 kilómetros de distancia respecto de la Ciudad de México, ya no entra el 10, entra el 11, y así, agregamos un día más por cada 40 kilómetros de distancia, ¿sale? En esa parte de la iniciación de la vigencia hay una figura que aparece que se conoce como vacatio legis, que significa vacaciones de la ley, y las vacaciones de la ley comprenden el lapso entre que una ley es publicada y entre en vigor. Ese plazo muerto en que la ley no es obligatoria se le conoce como vacatio legis. Ejemplo, si en el caso de la iniciación de la vigencia sincrónica, yo publico una ley el 6 de mayo y esta entra en vigor 3 días después, 9 de mayo, el vacatio legis sean esos 3 días en que la ley no es obligatoria. Del 6 al 9 hay 3 días, va a ser obligatoria hasta el 9, entonces los 3 días de vacatio legis son días en que la ley, aunque ya está publicada, no es obligatoria para los ciudadanos. Retomando, chicos, para que no nos vayamos a confundir, el proceso legislativo consta de 6 etapas. La primera es la iniciativa. La iniciativa es la solicitud de crear, modificar o derogar una ley. Le corresponde a la legislatura de los estados, le corresponde al presidente de la República, le corresponde a la Cámara de Diputados y Senadores, al Congreso de la Unión y el 0.13 de la lista nominal. La segunda etapa será la discusión. En ella se discute,
debate, se dialoga entre el Congreso de la Unión si la iniciativa o proyecto de ley es viable o no es viable para el país. Si esta es aprobada, entonces pasa a la tercera etapa, que es la etapa de sanción. En la etapa de sanción, si esta es aprobada, una vez que es discutida, pasa a la aprobación. Si esta es aprobada, entonces se va a la cuarta etapa, que será la etapa de sanción. La sanción le pertenece al presidente de la República. En ella, él aprueba una norma o una iniciativa de ley una vez que ha sido revisada, o en su caso, la devuelve dentro del término de 30 días naturales, con observaciones a la Cámara de Diputados y Senadores. Si este es el caso, la Cámara de Origen la vuelve a revisar. Si la aprueban las 2/3 partes de la Cámara de Origen, pasa a la Cámara Revisora. Si la aprueba la Cámara Revisora, esta tiene la facultad de sancionarla y promulgarla. Si no es el caso, si el presidente de la República la aprueba, no la devuelve con observaciones, es decir, la sanciona, el presidente de la República será el que estará encargado de la publicación, ¿sale? Quinta etapa, publicación, se le da a conocer a los gobernados la norma que tienen que cumplir. Sexta etapa, iniciación de la vigencia, puede ser de manera sucesiva sincrónica. Si es sincrónica, será obligatoria o entrará en vigor para todos los ciudadanos al mismo tiempo. Si es sucesiva, entrará en vigor 3 días después de la publicación y se aumentará un día más por cada 40 kilómetros de distancia. Vacatio leyes es el término es el término muerto entre el que una norma es publicada y entra en vigor. Sale, chicos, eso es todo. Espero hayan comprendido. Cualquier duda, voy a estar haciendo, yo creo, mañana un audio de repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora, porque a partir de ahora vamos a ver jerarquía normativa y ya nos pasamos a estudiar la legislación educativa en el país. Vamos a empezar estudiando los artículos constitucionales que regulan la educación en el país y nos vamos a ir a la Ley General de Educación, nos vamos a ir a ciertos acuerdos importantes de la legislación educativa en el país y ahí vamos a terminar. Cuídense mucho, chicos. Un gusto saludarlos.